Buenos días a todos y bienvenidos una vez más para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empecemos esta semana como de costumbre con una mirada a la demanda y como podéis ver aquí con la línea roja que representa la demanda semanal del año 2021, la demanda de la semana pasada ha bajado sustancialmente respecto a la semana anterior. Ah, Como llevábamos diciendo la semana pasada, esperábamos esta bajada que se debe a las temperaturas bajas que hemos tenido la semana pasada hasta la mitad de la semana, en la mayor parte del país. Ha impactado bastante más esta baja demanda la semana pasada respecto a la anterior, porque la anterior, la temperatura más baja, impactó en la segunda mitad de la semana, es decir, también durante el fin de semana, donde al final el impacto sobre el uso del aire acondicionado no es tan fuerte como en la primera mitad de la semana, siendo los días laborales. Y entonces la semana pasada tuvimos una temperatura más baja, entonces mucho menos uso de aire acondicionado en los primeros días de la semana, como decía, y esto ha impactado fuertemente la demanda, que ha vuelto casi al nivel de hace 3 semanas. Y en un nivel realmente más bajo, incluso más bajo que el que habíamos tenido en 2020. El año pasado, en 2020, ya estábamos en un momento de recuperación, ¿no? Ya estábamos desconfinados, no con vida normal, incluso todavía no la tenemos perfectamente normal, pero el año pasado, a esas alturas del año, ya estábamos volviendo a niveles de demanda realmente bastante normales. Estaban al nivel del año 2014. Y la semana pasada, como decía, por esas bajas temperaturas y entonces el bajo uso de aire acondicionado, la demanda ha sido incluso más baja que la del 2020. O sea, ahí lo que vemos que es muy interesante, lo que es importante tener en mente, es el impacto muy fuerte que tiene en España la temperatura en verano en particular sobre la demanda eléctrica. También hay un impacto fuerte en invierno, que vemos en esas demandas más altas, tanto en diciembre como en enero-febrero, en esa demanda más alta, pero también durante el verano. Entonces ahora, pues, ¿qué va a pasar? Pues con la vuelta de temperaturas más altas, deberíamos de ver una demanda que repunta. Seguir al nivel del 2020 es posible, quizás un poco más, todavía es un poco temprano para saberlo. Pero claramente, importante tener en mente que la semana pasada la demanda ha sido realmente muy baja, podríamos decir, para una tercera semana de junio. Sin embargo, el precio se mantuvo muy alto. Sin sorpresa, el precio bajó, que es lógico por tener una demanda más baja, pero tampoco ha bajado mucho. El precio bajó 2,5 € respecto a la semana anterior. Se quedó en 83,20 €, lo que es un nivel excepcional. Sigue siendo dentro de los niveles más altos de la historia, en particular para un mes de junio, donde en tiempo normal el precio es bastante más bajo, como había podido ser hace 2 años, por ejemplo. Entonces hemos seguido con un precio alto, también a pesar de tener un recurso renovable bastante bueno para este momento del año. La semana pasada, pues bueno, pues el viento en Portugal, España, incluso Francia ha sido bajo en absoluto, pero medio tirando alto para un momento de junio. Hay que tener en mente que en junio es el momento del año de menor viento. Junio y julio realmente son los momentos de menor viento. Pero la semana pasada tuvimos dentro de la estadística un viento en la parte alta, justo de la estadística de producción. Por otro lado, la generación solar también ha vuelto en niveles normales para un mes de junio. Digo normales porque la semana anterior sí que había un recurso solar, una producción solar baja para una tercera semana de junio, para una segunda semana de junio en su momento. Entonces, la semana pasada, la generación solar ha vuelto a niveles normales, tanto en España como en Portugal y Francia. Entonces, tuvimos una demanda más baja, un recurso solar y eólico normal o incluso un poco alto. Sin embargo, el precio tampoco ha bajado mucho. Y eso pues lo podemos explicar mirando el mix de generación. Varias cosas pasaron la semana pasada.
Primero, una semana un poco movida por el lado de la generación nuclear. El lunes hubo una falla en la planta nuclear de ASCO 1, que hizo que la planta pues bajó de una plena carga al principio del día hasta estar fuera de generación y ha vuelto a generar durante el jueves. En realidad, también la semana pasada estábamos esperando la vuelta en generación, vuelta de mantenimientos de Bandellos y de Trío. Y Bandellos y Trío, pues Bandellos se suponía que iba a volver a generar el lunes. Al final programaron la vuelta a generación en la segunda mitad de la semana y ha vuelto a generar el jueves poco a poco y ha vuelto a la carga, a la total operacionalidad el viernes. Por mientras, ASCO 1 también estaba volviendo, empezando a volver el jueves y acabando de volver el viernes. Y la última que estamos esperando, perdón, he dicho, ASCO 1 ha vuelto de su falla el jueves, volviendo a generar plenamente el viernes, perdón, y Trío empezó a generar el viernes y acabó de volver a la carga el domingo. Entonces hemos pasado por el nuclear de 5 a 4 gigas y ahora nuevamente a 7 y al final ha venido bastante bien volver a tener generación nuclear, porque lo que podéis ver aquí es que esta falta de generación nuclear ha sido compensada en particular por generación gas. Y el gas ha operado en baseload toda la semana casi, pero en muy gran proporción en los primeros días de la semana. Y eso es algo que mantuvo los precios altos a pesar de tener una demanda más baja que los otros días de la semana. Entonces, mucho gas usado al principio de la semana. El gas empezó a bajar a medida que la generación nuclear volvía a niveles normales. Eh, Sin embargo, mantuvimos un poco de generación gas durante el fin de semana, pero donde también hubo mucho efecto de esta vuelta general de la generación nuclear, del parque nuclear, es en la operación de la generación hidro. Como siempre, compensa las fluctuaciones de la generación eólica y solar. Pero al principio de la semana, al faltar nuclear, también estuvo generando en baseload toda la semana. En baseload es decir, que estaba generando tanto de noche que de día y además aportaba pic de generación para seguir compensar al final la generación solar, aportando por la mañana y también después cuando se ponía el sol para pasarle el pic de noche. Y entonces el fin de semana, con una demanda más baja y la nuclear ya en niveles casi normales o normales, pues al final pudimos volver a una situación más normal para España, es decir, exportaciones durante el día, que ya habían empezado incluso el jueves, en menor medida el miércoles, pero en particular el jueves, e incluso bombear agua el domingo. Y eso de exportar durante el día y bombear agua incluso es algo que realmente va a tener a ser algo normal. En particular cuando el resto del parque será totalmente operacional, como fue el caso ahí cuando la nuclear ha vuelto a generar. Entonces mantuvimos precios altos, en particular por los muy altos precios del gas. Adrián lo va a comentar después, vais a ver esta carrera que se ha dado el precio del gas la semana pasada. Entonces eso es lo que mantuvo los precios altos, además de esta falta de generación nuclear. Ahora la nuclear está envuelto a normalidad, sin embargo el gas sigue siendo presente. Los niveles de almacenamiento de agua han vuelto a un nivel normal, es decir, que hay que usar de forma estratégica el agua y no usarlo de sobra, sino usarlo de forma muy inteligente, diría, para ahorrar al máximo posible el gas y ahorrar a la vez el agua. Entonces ahí hay un uso muy estratégico. Y eso es lo que está manteniendo todavía los precios altos, a pesar de tener más nuclear. Pero claramente podemos decir sin ninguna duda que estos 2 gigavatios de nuclear que han vuelto a generar de mantenimientos, las plantas Bandellos y Trío, claramente van a ayudar a evitar que el precio suba más. Lo volveremos a ver la próxima semana. Los precios se mantienen en niveles altos para lo que va de semana, pero podría ser claramente peor sin esta oferta aquí.
Entonces, mirando rápidamente a los intercambios internacionales, el principio de la semana fue muy similar a lo que teníamos la semana anterior, en particular los primeros días, es decir, fuertes importaciones desde los dos países vecinos, con ayuda para pasar las puntas, pero empezamos a tener un poco de exportaciones durante el día, gracias a la demanda baja al principio de la semana y a la producción solar fuerte. Eso se acentuó el jueves, también el viernes, aunque el viernes en realidad igual se podía aprovechar la generación del lado francés para exportarla hasta Portugal. Y durante el fin de semana nos quedamos con una situación similar. Importaciones fuertes desde Francia y exportaciones a Portugal. Lo único fue el domingo, perdona, durante la tarde, donde se exportó hasta en Francia, aprovechando entonces el alto recurso solar en la península ibérica y una demanda más baja. Entonces, eso es lo que explica este perfil de precio bastante volátil que hemos tenido la semana pasada. En la península ibérica ha sido poco volátil al principio de la semana por, como decía, mucha generación gas, y importaciones desde Francia y el centro de Europa. Pues Francia, por su lado, se quedaba con precios un poco más bajos que la península ibérica, pero tuvimos un nivel de acoplamiento bastante alto la semana pasada. Nos quedamos con un 54% del tiempo acoplado, cuando la semana anterior era solo un 26%. El jueves, por falta de oferta renovable en la zona central de Europa, subieron mucho los precios en Europa, en Francia y también en Alemania. Alemania subió más todavía. Subió mucho ahí en la punta del jueves, pero después volvieron a acoplarse bastante los países y realmente esta curva aquí que llamamos una curva de camello hace unas semanas se mantiene esta curva con al final dos peaks, uno por la mañana y otro por la noche, con un precio bajo por la mañana y por la tarde, más bien, perdona, con un precio bajo durante la noche por baja demanda y un precio más bajo durante el día gracias a la oferta solar. Y eso es lo que se acentuó durante el fin de semana. El sábado el precio bajó más durante el día, incluso en Francia ha bajado más durante la noche, pero donde fue más fuerte fue el domingo. El precio que bajó mucho en Francia por la baja demanda el domingo, bajó menos en España por el alto aporte del gas y también del hidro que hemos visto antes, y bajó mucho más durante el día, porque ahí sí que, pues, vuelta de generación nuclear en España, más mucha generación solar, más baja demanda, eso es lo que permitió a los precios volver a niveles algo más normales respecto a lo que vamos viendo desde mucho tiempo. Entonces, bastante volatilidad, precios que se mantienen altos, por todavía alto nivel de gas, pero que volverán a bajar tan temprano como tendremos más oferta renovable y menos demanda también. Eso es lo que os quería contar rápidamente para este vistazo horario. Me pasa un poco de tiempo, Adrián, perdóname. Ahora te dejo seguir con los commodities. Gracias, Valentín. Muy interesante, así que no hay nada que perdonar. Bueno, hemos tenido una semana, la pasada, tremendamente alcista. El complejo energético, vamos a ir viéndolo, cómo impulsó a los futuros de electricidad españoles a nuevos máximos históricos. Empezando por el gas, pues tenemos que si ya la semana pasada pues estaba en máximos de 13 años para el contrato del mes siguiente, pues esta semana pues ha pulverizado, ¿no? Esos máximos, nos retrotraemos al año 2008 para ver precios superiores. Los máximos históricos están algo por encima todavía, sobre los 35 euros megavatio hora, pero la semana pasada pues ya nos vamos acercando a ellos, ¿no? Cerramos en 32-38 euros megavatio hora, lo que supone un alza del 10% en un entorno en el que ya bueno, pues hemos ido teniendo alzas continuadas desde los mínimos del año en los 15,53. Este mercado tan tensionado, pues como también hemos venido comentando semanas anteriores, se ha trasladado al índice asiático, al JKM, que ya cotiza por encima de los 12,5 dólares por millón de BTU, lo que equivale aproximadamente a los 35 euros megavatio hora que estamos comentando antes de los máximos históricos del gas para el mes siguiente. Y esto lo que está haciendo es que los metaneros
que estaban previstos para ser enviados a Europa, pues estén yendo a Asia. Y es que la demanda en China, por ejemplo, es muy superior a la media de los últimos 5 años, por ejemplo. Y visto también lo que pasó en enero en países como Japón, pues lo que no están por la labor es de permitir que vuelva a suceder y por lo tanto están haciendo ahora acopio de el gas que van a necesitar para entonces. En lo que respecta a Europa, pues los almacenes ganaron 2 puntos porcentuales, están ahora en el 46%, pero el ritmo de inyecciones o de inyección se vio ralentizado hasta niveles del pasado mes de mayo, cuando la demanda todavía era superior la demanda para consumo era superior a lo que está siendo en este momento. Hemos visto que esto es por problemas en suministro noruego, en este caso por mantenimiento de plantas que se espera que empiecen a terminarse ya en próximas semanas y sobre todo por un recorte del suministro ruso que bueno, pues está contribuyendo a la tensión del mercado y que de momento en el corto plazo parece que no va a cambiar. ¿Qué pasó con el CO2? Pues cerró por encima, hemos tenido que ir modificando las escalas de los ejes. En este caso decíamos que el CO2 cotizaba entre los 50 y 55, todas estas semanas pasadas. La semana pasada lo traspasó ligeramente al cierre, cerró en 55,05 euros tonelada, ganando un 6,1%, aunque llegó a quedarse muy cerca de los máximos, que están en 56,90. La semana pasada llegó a 55,82 euros tonelada. El mercado empieza a reaccionar poco a poco a las filtraciones o comentarios extraoficiales que se producen en torno al paquete de medidas que la Unión Europea tomará para reformar el sistema de trading de emisiones de CO2, entre las que la semana pasada pues salió en Bloomberg, se mencionaron un posible recorte del número máximo de derechos en circulación y un aumento del factor de reducción lineal de ese máximo. Son dos de las condiciones que hacen variar sobremanera el precio de los derechos de CO2 y por lo tanto puede entenderse que el alza de la semana pasada, un 6,1% ya digo, pues se debe en parte a esas filtraciones que empiezan a aparecer. De momento, eso sí, nada se ha concretado, por lo que el mercado solo puede especular y la semana pasada, pues además de evolucionar con respecto a esos comentarios, también evolucionó de forma alcista, un poco apoyado por el gas y por el resto del complejo energético, que es lo que pensamos que va a pasar en las semanas siguientes hasta el 14 de julio, que es cuando la Unión Europea decida ya las medidas concretas para reformar el sistema de emisiones. Lo que sí se conoció la semana pasada fue la previsión de los derechos a entregar por Holanda, que es más o menos similar a la de Alemania que comentamos la semana pasada, es decir, un 5% de reducción, y que también los derechos en el Reino Unido están cotizando cada vez con más descuento sobre los derechos europeos y eso no deja de contener de alguna forma los precios al alza del CO2, al menos ya digo en el corto plazo. Y por último, analizando el petróleo muy brevemente, cerró por encima del límite de que nosotros decíamos que situábamos en los $75 por barril y a partir del cual empezaríamos a ver pues bueno, más presión para la próxima reunión que va a tener la OPEP Plus el 1 de julio. Salió ya India diciendo que estos precios, estos niveles, pues dificultan mucho la recuperación económica y el consumo de los particulares en ese país y esperamos que la presión, ya digo, sobre la OPEP Plus no haga más que crecer. Ganó la semana pasada el petróleo un 3,6% hasta los 76,18, es su mayor nivel desde abril de 2019. Y cerramos con los futuros de electricidad españoles, que ya decíamos que todos, salvo el CAL 23, que no se ve tan afectado por las alzas del gas. El CAL 23 para el gas cotiza simplemente en los 19,5 frente a los aproximadamente 25 en los que está cotizando el CAL 22 para el gas, y de ahí que bueno, pues haya un diferencial tan amplio en el CAL 22 y el CAL 23 de electricidad españoles, ¿no? Empezando también continuando con los futuros trimestrales, tenemos que se invirtió
la relación entre el Q3 y el Q4, pero no por motivos puramente de mercado, sino porque ya sabemos todos que el gobierno decidió suspender el impuesto a la generación durante el tercer trimestre del año y por lo tanto el Q3 se apreció algo menos de la mitad de lo que hizo el Q4. El Q3 cerró en 89,1, que supone un 4,9% de apreciación. El Q4 ganó un 8,7 hasta los 91 euros por megavatio hora. Decíamos antes que estábamos modificando las escalas de los ejes. Aquí se ve claramente nunca un futuro de electricidad trimestral español había superado los 90 euros y ya tenemos el Q4 en 91, cerró la semana pasada. El Q122 cerró algo por debajo, en los 80, que tampoco está nada mal, subiendo un 8,1%. Ya decíamos que los CAL, bueno, el 22 subió un 4,6 hasta los 69 y el 23 casi no se movió, casi entre comillas, ganó un 0,5% hasta los 54 euros. Esto era todo por mi parte, hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Volvemos la semana que viene. Que tengáis un buen día y una excelente semana. Hasta luego.